A ver, ¿y si les digo que nuestro mundo moderno, con todo su énfasis en el individuo y la igualdad, no nació en la Ilustración, sino en uno de los siglos más oscuros y violentos de la historia? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto, porque la historia de verdad tiene giros increíbles. Hablamos de un tiempo de caos casi absoluto. Imagínense un siglo entero donde la violencia sin castigo era, pues, el pan de cada día. Y que de alguna manera, de toda esa anarquía, ¡pum!, surgió casi por accidente el individuo moderno. Suena rarísimo, ¿no? Como que no cuadra. Bueno, pues esa es justamente la historia que vamos a desentrañar. Ok, empecemos por el principio, claro. Hay que poner el escenario, el desmoronamiento total del siglo X. A ver, el famoso imperio de Carlomagno ya era historia, se había hecho pedazos. Y en su lugar, ¿qué teníamos? Pues un montón de señores locales peleando entre sí sin parar. La construcción de castillos se convirtió en una verdadera manía. Y con esto apareció una nueva clase de guerreros, los caballeros, tipos a caballo armados hasta los dientes que básicamente se dedicaban a saquear el campo. Y aquí nadie, pero nadie estaba a salvo, ni los campesinos ni la mismísima iglesia. Claro, uno podría pensar, bueno, al menos la iglesia era un refugio, ¿no? Pues no, la iglesia estaba metida en su propia crisis y una bien gorda. La corrupción venía desde adentro. Fíjense en esta espiral de decadencia. Es increíble. Primero, los señores feudales ponían a dedo a los obispos y abades. Segundo, los cargos de la iglesia se vendían, así, al mejor postor. A esto se le llamó simonía. Para colmo, muchísimos clérigos se casaban o vivían en pareja, lo que creaba un peligro todavía más grande, que los puestos y las tierras de la iglesia se empezaran a heredar. Y aquí viene la pregunta clave. Si el puesto de obispo se podía heredar, como el de un conde, ¿qué quedaba entonces de la misión universal de la iglesia? Nada. La institución entera corría el riesgo de, simplemente, desintegrarse y convertirse en un montón de negocios familiares. Pero, justo en medio de esta crisis total, un sector de la iglesia contraatacó. Y no lo hizo con espadas ni con ejércitos. Lo hizo con algo muchísimo más potente, una idea. Y esa idea era la soberanía de Dios. Ojo, que el principio era radical para la época. Decía que existía una ley moral, una ley universal, que venía directamente de Dios. Y esta ley se aplicaba a todas las almas por igual. Estaba por encima de los emperadores, de los reyes, de quien fuera. Nadie, absolutamente nadie, se podía escapar de ella. Y claro, esto no era solo teoría, tuvo consecuencias muy reales. Escuchen esta frase de un obispo del siglo IX, Hincmar. Dijo: si el rey es un adúltero, un asesino, un depravado, un violador, entonces debe ser juzgado por los obispos que se sientan en los tronos de Dios. ¡Wow! Esto era una bomba. Por primera vez se decía, con todas sus letras, que la autoridad moral podía y debía juzgar al poder político. Entonces, el meollo del asunto era este. La lucha se convirtió en una pelea por el derecho de la iglesia a gobernarse sola, a poder opinar libremente sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal sin que los señores feudales metieran su cuchara. Se trataba, en resumen, de conseguir su autonomía. Y lo increíble es que esta idea no se quedó encerrada en los monasterios, ¿no? Saltó a la calle y se transformó en un movimiento popular, masivo. Se conoció como la paz de Dios. Fíjense cómo se extendió. Fue como la pólvora. Empezó por ahí del 975, un obispo le sacó un juramento a los caballeros para que protegieran a los pobres. 14 años después, ya había un concilio que directamente excomulgaba a cualquiera que atacara a un clérigo. La cosa fue creciendo, la protección se amplió a peregrinos, mujeres y niños, y el paso de gigante llegó en 1017 con la llamada Tregua de Dios. Y este gráfico es genial para entender el impacto. La Tregua de Dios prohibió cualquier pelea privada desde el mediodía del sábado hasta el lunes por la mañana. Piénsenlo. De repente, casi la mitad de la semana se convirtió en un tiempo sagrado, un tiempo protegido de la violencia. Fue como imponerle un calendario moral a toda la sociedad. Y no nos imaginemos reuniones formales. Las crónicas hablan de un fervor religioso impresionante. La gente iba en masa, levantaban las manos al cielo y, todos juntos, gritaban a una sola voz: paz, paz, paz.
Era una auténtica demostración de poder popular, todo impulsado por la fe. Bueno, y todo esto nos lleva a la consecuencia más profunda e inesperada de todas, al amanecer de un nuevo mundo. Nos lleva a la invención del individuo. Porque, por primera vez en la historia, aparece en el escenario público un actor nuevo, el pueblo. Ya no era una masa sin rostro que simplemente obedecía. A través de estos movimientos, la gente común se convirtió en un participante activo, con una voz y un propósito moral. Este cuadro resume perfectamente el cambio de mentalidad, que fue brutal. Pasamos de un mundo regido por el destino a un mundo donde existía la esperanza, de la idea de que la desigualdad era natural a la de que todos éramos moralmente iguales ante Dios, de un gobierno sobre familias y clanes a un gobierno sobre individuos, y fundamentalmente de la ley del más fuerte a la ley de Dios, que estaba por encima de todos. Y estas fueron las semillas de nuestro mundo moderno, un futuro que parecía abierto, no algo ya decidido. La unidad más importante ya no era la familia, sino el alma inmortal de cada persona. Aparecieron cosas como la confesión individual y la idea del purgatorio, que es en esencia un juicio personal. Las historias de los santos mostraron que cualquiera podía ser extraordinario, y la propia Iglesia se convirtió en una escalera para el ascenso social que no dependía de tu apellido. Y esta es la consecuencia política final, la más importante. A partir de aquí, el gobierno ya no se iba a pensar como un poder sobre familias, clanes o castas. Se empezaría a pensar como un poder sobre individuos. Cada persona, cada alma, se convirtió en el centro, en el sujeto de la ley y del gobierno. Todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si nuestro mundo moderno, con sus ideales y también con sus enormes contradicciones, nació del caos de aquel lejano siglo X, ¿qué estará naciendo del caos del nuestro?